¿Sí o no? Ok, gente, muy buenas tardes, estimados alumnos del primer nivel medio, tarde del SEIA Educación para Todos. Le habla esta vez su profesor de inglés, Eliezer Rojas, como dice ahí, junto con el tío Estefano, representando al equipo PIE, le traemos una nueva clase para esta semana, la semana número 4 ya. ¿Quién diría que ya vamos en la cuarta semana de clases? No pareciera. Correspondiente en las fechas desde el 22 al 25 de marzo del presente año 2021. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que nos corresponde ver a nosotros esta semana? Vamos a ver dos cosas. Obviamente vamos a tratar de hacerlo durante dos clases, ya quizás se nos haga incluso un poco más corto. Así que vamos a tratar de practicar mucho y vamos también a participar, ¿ya? Sobre todo participar porque muchas cosas van a requerir mucha explicación. No, no tanto, por ejemplo, el que dice ABC, ¿ya? Porque eso va a tratar de nuestra clase de esta semana. Va a tratar de los números y va a tratar también del ABC. Como dice ahí, el objetivo de la clase es seguir instrucciones dadas de forma oral para resolver tareas y actuar en la sala de clases. Lamentablemente no estamos en una sala de clases presencial, estamos en una sala de clases virtual. Yo aquí junto con todos ustedes. Vamos a ver entonces, números ABC. ¿Qué es eso? Obviamente creo que es bastante fácil porque muchos dicen, los números son una cosa, el ABC es otra cosa. Simple, hecho, se termina la clase hasta aquí, pero no. No todo puede ser tan fácil como nosotros creemos en un principio, ¿cierto? Siempre, si bien yo siempre he dicho, yo hago inglés súper fácil, igual necesitamos un poquito de desafíos, algo un poquito que nos Se haga le escucha pensar. como robot, ¿Sí se me escucha mal? Aquí no por lo menos. como robot. Sí, yo te escuché, Nata, que aparezca. Ahí está, muy Esto. bien. Ya. Ya. Continuamos entonces. Les recuerdo entonces, semana 4, entre el 22 y 25 de marzo. Last class, como siempre les digo, hablamos, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué vimos la semana pasada? Bueno, les cuento. Para los que no estuvieron, nosotros vimos clasificación de vocabulario. ¿Qué hicimos ahí? Dimos distintas categorías. Íbamos a completarlas con vocabulario que nosotros sabemos o que nosotros recordamos de nuestro idioma, o sea, del idioma inglés, el que nos corresponde, ese es nuestro idioma. Por ejemplo, yo les daba una categoría que decía colores, y ustedes empezaban a gritar colores o a escribir colores por el chat, pink, blue, red, green, yellow, black, white, entre otros. Les daba otra categoría que sea meses del año, y teníamos 12 posibilidades. Y algunos ya decían, por ejemplo, January, February, October, September. Y así íbamos avanzando, avanzando, avanzando hasta completar cada uno de esos grupos con al menos 12 opciones distintas. Después resolvimos la pregunta esencial, que era más que nada responder qué era vocabulario con sus propias palabras o según lo visto en clases, no una definición de Google, por favor. Y obviamente tuvimos una participación activa entre todos. Como dije recién, nosotros dábamos una categoría y si bien a algunos les costaba en un principio recordar algunas palabras, siempre recordamos vocabulario que sea mucho más fácil, ya sean palabras similares al español y al inglés, o siempre que alguna palabra en inglés en nuestro subconsciente, ya sean los días de la semana, algunos días, ya sean los meses del año, colores, que es una categoría muy fácil, algunos animales incluso. Así que lo hicimos bastante bien. Yo los felicité a todos ustedes, ya sea de la jornada mañana, tarde, noche, porque todas las jornadas estuvieron bastante participativas. Y completamos estas actividades de forma rápida también, de forma muy fluida, que creo que en algunos casos tuve que estirar mucho el chicle para poder completar todas esas horas, o sea, esa hora de clase, porque en algunos fue muy, muy rápido, ya lo cual fue
sorpresivamente impresionante para mí. Ahora, ¿para qué estamos viendo esto? ¿Cuál es la importancia de la clase del día de hoy para nosotros? La importancia del día de hoy, la clase es de números y letras. Los números y letras son lo más básico que uno aprende para empezar a formar palabras, frases, entre otros. Junto, por ejemplo, los pronombres y el verbo to be. ¿Ya? Con los pronombres y el verbo to be tú formas oraciones. ¿Ya? Aquí, con los números y letras, tú formas Ay, ponga la otra que estaba copiando el título. numbers ABC. Números y letras. O números y el abecedario. Ok. ¿Listo? Nosotros tomamos, por ejemplo, números y letras y podemos formar palabras, podemos formar frases. ¿Ya? Recuerden, una oración tiene verbo. Aquí estamos hablando de palabras, frases nomás. O sea, no tenemos una acción todavía. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos comenzando desde los más básicos. Hasta ya vamos a empezar a hacer oraciones de 3, 4, 5 palabras. Ya después vamos a ver juntar dos oraciones, párrafos, etc. Pero vamos a comenzar obviamente desde lo mínimo, desde el nivel 0, desde el tutorial, por así decirlo. Que va a ser más que nada vocabulario suelto, como lo dijimos al principio de año. Vocabulario suelto, pero ya vamos a empezar a unir dos palabritas quizás. Algunos números para que den sentido a ciertas frases, que son importantes, no solamente en nuestro idioma inglés, también en nuestro idioma español o cualquier otro idioma nativo. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, que son los numbers, los números. Siempre decimos, ok, ¿qué son los números? Y todos me dicen, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esos son números, pero en teoría, ¿qué son los números? No es pregunta esencial todavía, así que tranquilo. Es porque muchas veces nosotros no sabemos definir algunas cosas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué son los números, yo me imagino que ustedes saben lo que es un número, pero no saben explicar lo que es un número. Nos pasa siempre. Yo creo que con cualquier cosa de uso diario, incluso. Ahora, si nosotros vamos con una definición detallada y preguntamos, ¿qué son los números? What are numbers? Y como dice ahí, es un objeto matemático, es como un símbolo matemático, utilizado mayoritariamente para contar, medir, entre otras cosas. Podemos hablar de distancia, podemos hablar de cantidades de cosas, podemos incluso contarnos los pelos, las orejas, todo eso son cantidades, ya cantidades de algo. Antiguamente, muchos, incluso el día de hoy lo dicen, antiguamente se decía, sin números no puedes hacer nada. Ya sea hablar de deportes, que llevan un cálculo de, por ejemplo, de anotaciones, ya sea en el fútbol. ¿Cómo sabes cuántos jugadores hay? Porque los cuentas con los números. Otros dicen que cuando un jugador patea una pelota tiene que hacerlo según cierto ángulo. ¿Qué ángulo? No sé, ponte tú 90 grados hacia la derecha y entonces ahí la pelota agarra cierta comba, ¿cierto? Entonces ya estás utilizando números, incluso para una receta. Algo tan simple como una receta también necesitas números, ¿cierto? Todos han hecho alguna receta o están en la mañana viendo el Mucho Gusto con el serrucho ahí que te daba la receta, no sé, pues no sé, una torta salada, ponte tú. Y decía, ya necesitas 10 torrejas de pan de molde, tanta cantidad de atún, tanta cantidad de mayonesa, etcétera, ¿cierto? Todo eso son cantidades y se usan con números. Una cucharadita, y a veces yo me pregunto, ¿cuánto es una cucharadita? Porque tenemos distintas medidas de cuchara. Otro que lo miden por onzas cuando es algún líquido, ¿cierto? Bueno, esos son los números en general. Nos indican cantidades, distancias, mediciones, etcétera.
Pero también sirve para otra cosa, muy importante también, para nuestro calendario, ¿cierto? Nuestro calendario está lleno de números. Nuestro calendario se puede representar solamente por números también. Pero no, nosotros quisimos darle a cada mes, en vez de darle un número, como era antiguamente, le dimos un nombre. Y a cada día también le dimos un número. Tenemos días, o sea, meses que tienen 31 días, otros 30, otros 28 o 29, dependiendo del año. ¿Ya? Entonces también lo usamos en nuestro calendario. Aquí hay algunos números básicos, simples. Yo creo que muchos de ustedes ya conocían muchos de estos números, ¿cierto? Son los primeros números que nos enseñan siempre en inglés. Entonces yo pienso que eran, muchos se saben hasta aquí quizá. Hasta el número 10. ¿Qué viene después? Es lo que muchos desconocen. Vamos a partir entonces con lo más básico que serían los números. Vamos a hacerlo como si fuéramos niños en la básica. ¿Qué decíamos entonces? 1 se dice one. Es como U-A-N. One. ¿Ya? Nunca más digan one con G, porque one no existe. Es como U-A-N. One. Quizás suene similar para muchos de ustedes. Pero si usted tiene la oreja bien limpia, va a notar, o debería notar, que haya una diferencia en su pronunciación. Entonces tenemos one, luego viene two. Es como si fuera una CH, two. Casi una CH, two. De hecho, la forma de pronunciar ese número, One de Metallica, exacto. Muy bien, muy buena aclaración. One de Metallica es una de las mejores canciones del mundo, de la historia del metal, o la historia del rock, mejor dicho. Ya me cayó bien el Benja. Entonces, two, un 7 imaginario por esa referencia. El número 2, two, es como si nosotros tuviéramos una IU, pero la T la pronunciamos como si nosotros liberáramos aire. Por eso suena como, en vez de decir tiu, suena chiu. Como si nosotros, pum, escupiéramos, chiu. Por si acaso. Aquí viene una palabra que es un poco confusa para muchos estudiantes, que confunden el número 3 con el árbol tree. El ping. Ahora me caes mejor entonces, venga. Ahora soy mejor con los rostros que con los nombres. Si te veo, me acuerdo. Ya, pero tenemos el número 3, 3. El número 3, las THs en inglés, se pronuncian como si nosotros pusiéramos la lengua entre medio de los dientes. 3. Por eso ya no suena tree, porque eso es árbol. Tree, 3. De nuevo, aquí con el micrófono más cerca. Si yo digo 3, es 3. Si digo árbol, es tree. ¿Y notaron la diferencia o lo escuchan igual? Quiero saber qué opinan ustedes, si es que escucharon alguna diferencia en la pronunciación o más cerca de eso una ASMR. Pues se escucha muy fuerte, se escucha muy fuerte. ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Así se escucha mejor. Muy bien, ¿se escucha mejor? Ok, le voy a subir un poco la intensidad al micrófono en caso de... les pregunto, ¿escuchan la diferencia que hay entre esos dos números? O sea, entre el número y la palabra árbol. Si yo digo 3, sería 3. Si digo árbol, tree. ¿Se escucha la diferencia? Les pregunto de nuevo. Es mínima, sí.
Ya, la Nazaret dice que sí. Muy bien. ¿Qué hay de los demás? ¿Sienten alguna diferencia cuando se pronuncian esas dos palabras? Es para que aprendan a diferenciarlas. Si yo quiero decir incluso 3 árboles, yo tendría que decir 3 trees. 3 trees. Ya, espero que se haya notado la diferencia entre esos dos para que quede, para salir del mito que ambas palabras se pronuncian igual. Es mentira, falso. Tengo la palabra 4 en español, que sería four. Es como si esa U no existiera. Igual que la palabra por, en inglés se escribe for, se pronuncian ambas iguales, como lo puse ahí en el chat. Esa palabra sin la U se pronuncia igual que la otra palabra. For. 4 entonces es for. Yo imagino que muchos de ustedes deben estar con el micrófono apagado practicando ahí la pronunciación. Me imagino nomás, yo tengo muy buena imaginación. Tenemos el número 5, que es el símbolo de Four Horsemen. Exactamente, muy bien, lucha libre. Esa referencia a la lucha libre me encantan. Tenemos entonces el número 5, que es representativo de muchas bandas antiguas, por ejemplo, los Jackson 5 o Maroon 5, que estuvo hace muy poco tiempo con Cara Amurrado en el Festival de Viña, si ustedes lo recuerdan. ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidarlos? Exactamente. Hasta el día de hoy le recuerdan en las fotos al vocalista. Entonces el número es 5. Se pronuncia como si fuera F-A-I-V. 5. Y luego tenemos el número 6. Número 6 entonces sería 6. La X se pronuncia igual que en español. Es como si nosotros hiciéramos una K con una S. 6. Es como si yo dijera así. 6. Ese sería entonces el número 6. Luego viene el número 7. 7. 7. Ya aquí no vamos a hablar de consonantes, vamos a hablar de vocales. Porque si bien tiene 2 E, las E se pronuncian de forma distinta. No voy a entrar en mucho detalle tampoco, solamente quiero que ustedes lo noten con este 7-Eleven. Sí, exactamente. Me gustaría que... ¿Hay 7-Eleven acá en Chile? No tengo idea. Ustedes saben si hay 7, me imagino que hay en Santiago, así como en esas ciudades exclusivas. Pero ya, el número 7, la primera E se pronuncia con los labios estirados. La segunda E se pronuncia con los labios relajados. Entonces yo digo 7. 7. Y los dos son E y se pronuncian distintas. Luego tenemos el número 8. 8. En inglés, cuando tenemos este final, GHT, de cualquier palabra, la GH no se pronuncia. 8. Entonces queda sin eso. 8. ¿Ya? Entonces GH, si la palabra termina en GH, la GH, mejor dicho, si termina en GHT, la GH no se pronuncia. Luego tenemos el número 9, 9. Se escribe nine, se pronuncia 9. Y por último, el 10, que es el más fácil de pronunciar porque se pronuncia exactamente igual como se lee. 10. Yo me imagino que muchos de ustedes conocían hasta ese número. Es normal. O quizás menos. También es normal, está bien. No somos expertos en el lenguaje. Luego viene el número 11. Y ese número se pronuncia casi igual como se ve ahí. 11. La primera E es una I y el resto se lee igual. 11. Ya no es 11, es 11. Exactamente como dice ahí el tío Stefano. 11. Si usted vio Stranger Things, conoce quién es 11. Y luego teníamos el último número que aparece en el reloj, que sería 12. Esa W se pronuncia como si fuera una U, y la última V, la última E, mejor dicho, no se pronuncia. 12.
Y después tenemos los números que van del 13 al 20. Mejor dicho, del 13 al 19 van a seguir un pequeño factor. ¿Ven algo en común en esos números desde el 13 al 19? Sí, que todos terminan en el mismo twin, no sé cómo se pronuncia. Teen. Muy bien, Nicole. Todos terminan en teen. Tenemos 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Lo único que serían distintos son los primeros 3 en relación al 3, 4, 5. El 14 no, el 14 igual. El 13 es que esto significa tercero, ¿ya? Y el 15, en vez de la BE, se le cambia por una F, 15. Pero todos los demás es el mismo número con teen al final. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa teen? Cuando nosotros decimos que una persona es un teen en inglés. Joven o adolescente. Muy bien, Camila. Muy bien, Benja también. Hablamos de jóvenes o adolescentes. Entonces, adolescentes, en varios otros países se le dice a todos los que su edad termina con teen. O sea, desde los 13 hasta los 18, 19, aunque 19 oficialmente eres un adulto, hasta los 18, tú ya eres considerado todavía un adolescente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su edad está en los teens. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, estudiantes? ¿Todo bien? Sí, profe. Excelente. Le digo a los demás, si usted está viendo la grabación de este video, ponga pausa para anotar cada uno de estos números. She's a teenage girl. Muy bien. Yo ya terminé de escribir. Genial. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué pasa con los demás números? Porque antes vimos el 20. 20, 20. ¿Ya? 20. Luego del 20 podríamos agregar el 30. 30. 30. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 y por último 100, 100. Ahora, me imagino que ustedes tienen alguna pregunta sobre estos números. Pausemos un poquito. Me refería a pausar la grabación. Recordemos esta hilera, que tiene del 1 al 9. Si yo quiero decir 21, por ejemplo, tengo 20, 20, ¿cierto? Para yo decir 21, ustedes escriben 20-1. 22, 20-2. Sin separaciones y los guiones, estimado colega. Sería todo juntito, todo chuclonado. 20, todo junto, 1. O sea, a ver si lo puedo escribir yo acá. 21. Así. Sin separaciones, sin espacios. Exacto. Si quiero decir 23, entonces es 20-3. Y así van con todos esos números hasta que llegamos al 99. De hecho, ya podemos pasar al siguiente. ¿Cómo diríamos entonces 31? 30-1. Yo les quiero preguntar a ustedes, estudiantes, viendo cómo se dicen estos números, les quiero preguntar a ustedes, pueden responderme en el chat. ¿Qué edad tienen?
Si es que no le incomoda decir la edad, a mí no me incomoda decir mi edad, yo creo que ustedes también deberían estar orgullosos de la edad que tienen. Les pregunto a ustedes, ¿qué edad tienen en inglés? "19 years old, 22, 29, 17". Ok, tenemos una gran variedad de edades. Si usted quiere decirla por micrófono, arriesguese. Excelente también. 30, ok. Muy bien. 26. Excelente. Excelente. ¿Vieron cómo decir más números? Y esto lo vimos un ratito nomás. Ah, yo ¿Vieron tengo cómo decir 30, más profe, ¿cómo números? se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia 30? 30. ¿Cómo? 30. Es como si fuera una E, en vez de una I, que fuera una E. 30. Ah, ok. Ya. No se dice chiquillo Y- 30, 30. No se puede decir así. ¿Qué cosa? Perdón. No te entendí. Que no se puede decir si uno tiene 30, no le puede decir 30. Si no se dice 30. No. No, igual que en español, nosotros no decimos el 10, el 20, ¿cierto? No existen. Ya llegamos al número 100, que sería el 100. Y aquí, esto, lo que ocurre es, vuelve hacia atrás. Yo quiero decir 101, 101, 102, 110, 120, 129. ¿Ya? Eso pasa con el 100. Pero no vamos a entrar en tanto detalle porque quizás no necesitamos tanto número todavía. Ya, pero van a saber todas sus edades. Les pregunto a ustedes, estudiantes, nuevamente. Según lo que ustedes ven aquí. How many students do we have today? ¿Cuántos estudiantes tenemos conectados en este momento? ¿Alguien que pueda responder? Si puede responder por micrófono, bien. Ahí escuché un pero... Nicole, ¿puedes decirlo, no? Sick. 6. O lo dicen 8. There are 7 students. Muy bien, Benjamín. Son 7. Sí, hay 7. Habemos 9 personas conectadas, pero uno somos yo, el profesor, y el tío Estefano, que está aquí conectado con nosotros, haciéndonos compañía, obviamente. ¿Cuántas materias, cuántos ramos tenemos? How many subjects do we have? Six. 6. 6. The number of the beast. Hell on fire. Muy bien. Natalia, muy bien también. Adriana, que respondieron 6. Solamente tenemos 6 ramos. Creo que ese spoiler lo tiró el profe de Tip. Mal. Y por último, how many classes had we had? ¿Cuántas clases de inglés nosotros hemos tenido hasta ahora? Desde la primera clase hasta esta clase. ¿Cuántas clases hemos tenido? A ver cómo anda la memoria. I do not know. Ok. Es el chiquillo que tenemos 2 clases por semana y estamos en la semana 4. Sí, estamos en la semana 4. Tenemos 2 clases por semana. De hecho, esta es la clase... Uy, dice... Adriana Bien, dice... porque 8. todavía no estamos en la 8. Muy bien, Natalia. Ya vamos con esta clase. Esta es la clase número 7. El jueves sería nuestra clase número 8. Muy bien. ¿Por qué Excelente. usted le sale con ese acentito? Yo no puedo hacerlo así. Ya, pausa, por favor. Continuamos. ¿Los números están claros entonces? ¿O necesitan que volvamos un poquito? ¿O alguien tiene una pregunta sobre los números? Al parecer estamos todos ok. Me sorprende.
Ahora, como dice ahí, dates, fechas. Hablamos que íbamos a comentar un poquito sobre las fechas, el día, mes, año. ¿Ya? Todo eso se puede representar por números. El tema del día de hoy. Como dice ahí, las fechas en inglés tienen una diferencia notable, pero no difícil, al compararlo con el español. Nosotros en español seguimos el orden. Seguimos el orden día, mes, año. Ese va a ser siempre nuestro orden, ¿cierto? Decimos, puede ser por día de calendario, en una fecha corta, nosotros decimos los números. Hoy, por ejemplo, es el 23 del 03 del 2021, ¿cierto? O del 2021. Lo decimos por números. Quizás no decimos que es el martes 23 de marzo del año 2021. No, lo decimos por números también. Muy bien, Benjamín. En inglés, la fecha comienza primero por el mes, día, año. En inglés, casi. No es obligatorio, sí. Es solamente opcional. Si tú quieres decir el día. Pero el día me refiero a que si es lunes, martes, miércoles, no el número. El número tiene que ir. Como aparece aquí en este ejemplo, dice, por ejemplo, día, lunes, 16 de abril, ¿cierto? Que es más que nada el orden que se sigue en español. Se puede hacer así en inglés también, pero lo común es que el mes vaya antes y que sea April 16th, como abril 16. Es como esas bitácoras que mostraban que hacían la gente que sobrevivía, por ejemplo, cuando iban de viaje en barco, tenían una bitácora, un diario y decían, abril 16, todavía no hay comida. Estamos en medio de la nada, perdidos. Ya, algo así. ¿Algo iba a decir, tío Estefano? ¿Está todo bien? No, nada, todo bien. Ok, continúo. Entonces Ok. el orden de inglés va a ser mes, día, año. En ese orden. Profe, Dígame. una consulta. Consúltame. Tiene que ver con los números. Para decir 2005, ¿se dice 2005 o cómo? 2005 o 2005. Yo ahí voy a mostrar una diferencia cómo se dicen los años. También. Porque los años son más que 100. Vimos el número hasta el 100. Ya. Pero ahí te voy a Gracias. mostrar cómo se dicen los números, no te preocupes. Hacemos clic aquí. Y como dice ahí, Ohio. Devuélvase un poquito. No. Sí, hoy voy al tiempo. Ohio. Mantengamos entonces ojito lo que sale aquí. En las fechas en inglés usamos primero números ordinales. O sea, son los números que dan orden. Primero, segundo, solamente en los días, por si acaso. En los días decimos primero, segundo, tercero. A diferencia en español, que podemos usar los números ordinales y cardinales. Los cardinales son 1, 2, 3, ¿ya? Nosotros en español, el único día que nosotros decimos primero, o sea, obviamente, el único que usamos números ordinales es el primero. Nosotros no decimos segundo de enero, tercero de marzo, ¿cierto? No. Nosotros decimos ya 2 de marzo, 3 de marzo. Pero el 1 de enero siempre decimos primero de enero. Es como el único número. En inglés siempre vamos a usar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de. Ojo ahí con ese detallito. Ahora nos quedan 15 minutos, estamos bien en el tiempo. Y aquí tenemos entonces cuáles serían. Profe, devuélvase un Ay. poquito. Estaba terminando. Como pueden ver, ahí estos serían los números ordinales en inglés. Si ustedes recuerdan su época de clases en inglés,
los números o las fechas las escribían, por ejemplo, con una TH, ¿o no? No sé si se acuerdan ustedes. Aquí estoy haciendo mi monólogo. ¿Ustedes recuerdan que en inglés escribían las fechas, los números los escribían con una TH bien pequeña? Bueno, Sí, aquí profe. se explica el por qué. Como pueden ver, a ver, díganme ustedes si sacaron la conclusión. ¿Por qué va una TH en algunos números? A ver si ustedes lo pueden notar. Ahí salen los números ordinales. Díganme por qué sale una TH en algunos números entonces. Observen nomás. Observación. ¿Qué pueden deducir? Son las dos últimas letras de la pronunciación del número. Muy bien, Benjamín. Si se dan cuenta, por ejemplo, primero es first. Entonces el 1 con las últimas dos letras de la palabra. Por eso va ST. En el segundo, second, es el 2 con las últimas dos letras de la palabra segundo, second. La palabra third, tercero, es el número 3 con RD porque termina también con RD. El resto, todos van a terminar con TH. Todos. Excepto 21, 22, 23, 31. Todo lo que tenga 1, 2, 3 no va a terminar entonces en TH. Pero, profe, el 11, 12, 13, muy buena pregunta, chiquillos. El 11, 12, 13, como no terminaba con un número ordinal, o cardinal, como era, siempre terminaba con los tin, ¿cierto? Como terminaban con los tin, por ejemplo, el caso del 13 termina con tin, por eso le agregamos TH. A todos les vamos a agregar TH, al resto. 11, 12, porque son distintos. Porque nosotros decimos 11 y no decimos 11. Decimos 12 y no decimos 12, ni tampoco 13 ni 14, ¿cierto? Pero en inglés hasta el 12. ¿Por qué? Porque son los números de la manecilla del reloj. Hasta el 12 es distinto. Entonces, los números que nosotros tenemos que tener, ojo, cuando nosotros queremos escribir las fechas en inglés, son 1, 2, 3, 21, 22, 23, 31. Son los únicos números. ¿Por qué? ¿Por qué no escribir más números que el 23 después? Porque todos terminan en TH. Entonces yo escribo el número, por ejemplo, 24, 24, TH. Sé que va a ser así. Entonces, primero, first, ST. Segundo, second, ND. Tercero, third, RD. Y ya del cuarto hasta el duodécimo van a terminar todos esos en TH. Del 4 al 20 en números ordinales terminan con TH. Luego excepciones, 21st, 22nd, ND, 23rd, RD. El 30 también es con TH y volvemos al origen, 31, 31st, ST. ¿Cómo vamos ahí? ¿Necesitan seguir copiando? ¿O se Sí, captó la profe, idea? espérese un poquito. Ok, pause. Bueno, en palabras simples entonces, los números 1, 2, 3, 21, 22, 23 y 31 son los únicos que no llevan TH. Y al escribir la fecha en inglés, se dice entonces el mes primero, luego el día, que sería nuestro número ordinal, y al último el año. Y ojo, ¿cómo se dicen los años en inglés? Los años en inglés se dicen en dos partes, los números se separan, 2 en 2. Entonces nosotros decimos la primera parte del número, la segunda parte del número, y eso es un año. Nosotros en español empezamos a adaptar eso a partir desde el año 2010,
mucha gente empezó a adaptar esta versión del inglés. Que, por ejemplo, cuando hablaban del Mundial de Sudáfrica, mucha gente decía es el Mundial 2010. Y sí, pues está bien. Porque es la fecha. Tú le puedes decir 2010 o 2010 y está bien. Pero en inglés decíamos 2010. 2010, porque es una fecha. Así se dicen las fechas en inglés. Ojo, las fechas y los números son distintos. El ejemplo, entonces. Este es el año en el que yo nací. Yo nací en 1991. Entonces, si yo quisiera decir ese año en inglés, lo divido en dos. Hago como una línea imaginaria acá y lo divido. 1991. En español es muy extraño que yo diga yo nací en el 1991. No. Pero en inglés yo sí lo diría así. Diría entonces 19 se dice 19 y 91, 91. Entonces cuando yo junto el año, quedaría como 1991. ¿Cierto? Así quedaría entonces tu año de nacimiento también. Se divide en dos. Ahora, siempre hay como esas pequeñas excepciones. Si tú naciste, por ejemplo, en el año 2000, el 2000 se dice 2000, igual que el número y la fecha, porque no puede decir 2000. No, se dice 2000. Ahora, si naciste en otro de los números del 2000, como el 2001, 2002, 2005, como dijo el compañero, si es 2005, yo lo separo también por 2. Separo, entonces me queda 2005. Y así lo digo en inglés. Si el número tiene 0 algo, yo ese 0 no lo digo como 0, lo digo como si fuera una O. Entonces diría 2005, 2005. 2005. ¿Ya? Así se dice el año en inglés. ¿Alguna duda o consulta o algo que no le haya quedado claro para volver a repetirlo? No, profe, me quedó claro. ¿Te quedó claro? Ok, ¿te puedo hacer una pregunta entonces? ¿Nicole? Creo que ya sabe qué pregunta le voy a hacer. No pongan el número, chiquillos, pongan escrito. ¿Ya? Sí. Sí, póngalo escrito, obviamente. En inglés, escrita, con palabras. ¿Ustedes me podrían decir qué día es hoy? Obviamente escribiéndolo con... como lo vimos recién. ¿Cómo se escribiría la fecha de hoy? Vamos a hacer esas respuestas que hay en el chat. Camila, naciste en el 2004 entonces. 2004. El 2004. Perfecto. Cualquiera de esas dos está correcta. Entonces, para finalizar la clase, la pregunta esencial la vamos a ver en la próxima clase. Tenemos esta actividad que dice, ¿qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? No me digan martes, por favor. I was born in 2002 o 2002. Perfecto. Muy bien, Benjamín. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué día es hoy? Y segundo, ¿cuándo fue nuestra primera clase de inglés? ¿Alguien recuerda la fecha? Esta es la pregunta esencial, ¿no? No, no es la pregunta esencial, es solamente una actividad de clase, para que podamos practicar. Porque el diagnóstico, no sé si lo vamos a tener esta semana o la próxima, de inglés. ¿Algunos se acuerdan cuando fue la primera clase de inglés, chiquillos?
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tuvimos nuestra primera clase de inglés? Este año, me refiero. Ah, pero no sé decirlo. Creo que vamos a tener que repasar las fechas en la próxima clase de nuevo para que podamos completar estas actividades. Aquí habían dicho la Camila, ¿cierto? Sí, dijo March 23rd. Perfecto, ese es el día de hoy. ¿De qué año? ¿En qué año estamos? 2021, dijo Nicole Flores, y está súper bien también. Así que, bueno, chiquillos, lo hicieron bastante bien, participaron harto, creo que me sorprendieron nuevamente que pudieron entender las cosas de manera muy rápida. Muchos están súper participativos también, lo cual se agradece siempre. Como siempre les digo, la sala de clase, en este caso nuestra sala virtual, es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para aprender. Porque estudiar va en ti, es tu decisión. En el verbo to be quedará la crema. No, compadre, sí. El verbo to be es una de las cosas más fáciles que existe en el inglés. La gente se calienta la cabeza solo. Y de hecho creo que en el mes de abril nos toca ver el verbo to be. No sé si en abril o mayo. Y cuando lo veamos, yo siempre digo, enseño el verbo to be muy fácil, porque es fácil.